Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 hacia el 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí me voy a detener. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, en estos días he estado hablando acerca del libro de Apocalipsis, y en esta noche vamos a centrarnos en lo que es la apertura del primer sello. Ya otro día les hablé acerca de los sellos y cómo es que se están abriendo, quién los abrió y por qué. Pero hoy nos vamos a centrar en la apertura del primer sello. Quiero que ponga atención, porque las declaraciones que yo he hecho desde que me convertí al Evangelio y empecé a conocer la palabra de Dios han sido declaraciones que muy frecuentemente van contrarias a lo que predica la mayoría de los predicadores. Ahora, yo quiero decirle que hay cosas que muchos hermanos no saben, y es necesario que yo se las declare. En la mayoría de lugares donde hay evangelio, hay asociación de pastores. Y en la mayoría de lugares son las asociaciones de pastores las que controlan aquellas áreas. Precisamente en estos días me dijeron que en la ciudad de Guadalajara a uno de los hermanos que trabajaba antes conmigo ya no lo dejaron trabajar, y anda trabajando en un pueblo por allá fuera de Guadalajara. Y me dijo: hermano Rodríguez, ya no estoy trabajando en Guadalajara porque la asociación de pastores ya no me permitió. Y le dije: nada más porque no te permitió, voy a abrir yo programa de radio en Guadalajara. A mí me encanta que me quieran cerrar la puerta, me encanta. Porque ¿cómo es posible que estemos tan ciegos, que habiendo tanta necesidad de salvar las almas, y nosotros, los mismos predicadores, seamos los que estorbamos la obra de Dios? Yo entré por todos lugares, siempre me querían parar, y yo simplemente me ponía a predicar, y nunca nadie me detuvo, porque primero tienen que detener al Señor. Conmigo que ni se preocupen, pero el Señor es el que va abriendo camino, y dice Él que donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí les leí todo lo que es el capítulo 6 del verso 1 al verso 8,
donde se hace referencia acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y déjeme decirle que yo creo que el 99% de los predicadores, todos aseguran que ese primer jinete del caballo blanco es el anticristo. Y yo siempre he visto al Señor Jesús, el Cristo. Y yo quiero leer la palabra de Dios con ustedes. Quiero decirles algo. No es asunto nada más de asegurar algo porque alguien lo dijo. Ese es un mal que hay muchas veces entre los cristianos, porque muchas veces somos acomodados, es decir, no nos gusta, ¿cómo le puedo decir? No nos gusta fatigarnos, no nos gusta desvelarnos, no nos gusta cocinar como ahora. Mejor vamos a comprar todo enlatado, todo listo para servir. Y hermanos, yo soy una persona que me gusta mucho meterme por aquí, por allá. Y le digo, la gran mayoría de predicadores creen que ese es el anticristo, y para mí es el Señor Jesús. Pero yo quiero que venga y que meditemos en la palabra de Dios. Este tema es extenso. Le digo para que no piense que lo voy a tocar en esta noche. Tiene material para que nos tardemos una semana. Porque hay que ver, fíjese bien, el caballo blanco por un lado, por otro lado hay que ver al jinete. Yo no sé si usted está mirando ahí, pero cuando dice Juan el apóstol, se abrió el primer sello y miré y vi un caballo blanco. Fíjese bien. Pongamos atención a la palabra de Dios. Ahí pareciera que lo que se quería dar a conocer es primeramente la imagen del caballo y no del jinete. Fíjese bien, porque no se está haciendo énfasis en el jinete, sino que se está presentando primero al caballo y su color. Entonces vamos a ver aquí varias cosas. Vamos a ver lo que es una potencia, porque ahí hay 4 potencias. Hay 4 caballos. Hay que ver los caballos individualmente y hay que verlos como potencias. Y hay que ver también el simbolismo de los jinetes. Y no olvidemos que estos jinetes son simbólicos, estos caballos son simbólicos, pero tienen un significado. Y yo quiero que ponga atención aquí, porque vamos a descubrir en varias etapas. Por ejemplo, se dice que no puede ser el Señor Jesús, porque el Señor Jesús siempre sale con una espada, pero que no sale con un arco. ¿Verdad? Que por eso no puede ser el Señor Jesús, porque en Apocalipsis 19 aparece con una espada, dice, y no puede ser el Señor Jesús. Se dice que no puede ser el Señor Jesús, porque Él no puede recibir órdenes de los ángeles. En otras palabras, cuando usted escuche que se dice este es el anticristo, escuche, analice los argumentos que se ponen. O sea, ¿por qué razón se dice que es el anticristo? Muchos nada más dicen este es el anticristo porque viene en contra de Cristo. Pero debemos de tener mucho cuidado en asegurar
Yo le voy a decir, yo me tardé más de 20 años para poder hablar acerca del libro de Apocalipsis. Tuve mucho cuidado ahí, porque es peligroso. Por ejemplo, si nosotros dijéramos y aseguráramos que el jinete del caballo blanco ahí es el anticristo, y si no fuera el anticristo, y si fuera Cristo, imagínense la tremenda confundida que nos damos ahí, porque lo estuviéramos confundiendo, siendo Cristo, diciendo no, eres el anticristo. Tengamos cuidado. Pero veamos algo aquí que es de suma importancia. Quiero que vea lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. ¿Ya lo tenemos? He aquí un caballo blanco. Note esto primero. No está identificando al jinete primero, sino al caballo. Miré, he aquí un caballo blanco. Grábese esto porque después lo voy a llevar a otro tema. Miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Note esto. Se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Quiero que ponga atención en esto. Una de las cosas muy importantes es que al anticristo, porque se está diciendo que ese jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis es el anticristo. Y si es el anticristo, fíjese que todavía no ha llegado en estos momentos. Y cuando llegue el anticristo, no va a tener más que 3 años y medio para actuar. Vea lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Quiero que venga conmigo, porque es importante. Si la palabra de Dios dice que el jinete, ahí en Apocalipsis 6:2, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjese bien, si fuera el anticristo, vayamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Nos vamos a ir muy despacio, y en estos momentos me están escuchando, le dije, miles y miles y miles de personas. En el capítulo 13 encontramos que se hace referencia al anticristo. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 13, hablando del anticristo, dice así, verso 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, ese es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Note ahí, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 4, versículo 2, perdón. Dice a mitad del versículo 2: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Identificamos a la bestia o al anticristo en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está el anticristo. A la mitad del versículo 2 dice así:
Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Verdad? Entonces, notemos ahí que al anticristo, quien le da la autoridad, en otras palabras, quien lo corona, porque dice ahí, y el dragón o Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, quiere decir que entonces lo coronó Satanás, le dio la autoridad Satanás, y aquí estamos viendo que ciertamente Satanás le da su poder, su trono y grande autoridad. Ahora quiero que note lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 5. A la mitad del versículo le estoy citando solamente la parte que necesitamos para descubrir al anticristo y su autoridad. A la mitad del verso 5, la segunda mitad dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjese bien. En el versículo 7 dice, a la mitad, después de la primera mitad, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, volvemos a Apocalipsis capítulo 6, pero no quite su dedito de ahí del capítulo 13 de Apocalipsis, porque vamos a volver. Apocalipsis 6:2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estamos hablando en este momento acerca de la autoridad o de la coronación o de la investidura de poder en el anticristo. Y si el jinete que aparece en Apocalipsis 6:2 fuera el anticristo, note esto: no puede salir venciendo y para vencer. Pero hay uno que desde hace 2000 años salió venciendo y sale para vencer. Inclusive Cristo va a vencer al anticristo al final en la batalla de Armagedón, porque ahí es donde se levanta el anticristo, el falso profeta, y los reyes de esta tierra en contra de Cristo. Entonces no podemos decir, hermanos, fíjese bien, que el anticristo sale venciendo acá y para vencer, porque le estaremos dando honra a Satanás de que empezó venciendo y terminará venciendo. Pero Satanás está vencido desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Fíjese bien, no puede vencer desde ahí porque ahí fue vencido. No puede estar venciendo en estos momentos porque no se le ha dado autoridad. Va a aparecer venciendo, pero por 3 años y medio, porque ahí dice, Juan dice: vi a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y vi que Satanás le dio su trono, su poder y grande autoridad. En otras palabras, ahí es investido de poder, es investido de autoridad, ahí es coronado el anticristo. Sin embargo, eso todavía no sucede ahorita. Entonces, si no sucede todavía, nosotros no podemos decir que ya salió venciendo. Va a salir, pero va a salir al principio de los 3 años y medio de la gran tribulación, que son los 3 años y medio que va a recibir autoridad. Ahora, esa autoridad, fíjese bien, esa libertad la recibe de Dios. O sea que Satanás le entrega todo su poder,
pero Dios determina cuándo va a actuar. Satanás no puede actuar cuando se le antoje. Satanás tiene que actuar cuando Dios le permita. Así es que solamente va a tener 3 años y medio para actuar. Y no puede salir venciendo o aparecer venciendo y para vencer. El anticristo aparece venciendo, pero para ser vencido. No aparece para vencer. El único que aparece venciendo es Cristo y termina venciendo el Cristo de la gloria. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Grabémonos esto. Grabémonos esto. Hay palabras y hay frases que nosotros debemos de tomar en cuenta. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 una vez más. Y miré, y he aquí un caballo blanco. No se olvide de esto porque luego vamos a ir a ese tema. Al caballo blanco. Porque por alguna razón es mencionado primero el caballo y su color. No aparece diciendo, y vi a un jinete en un caballo blanco, sino primero dice, vi un caballo blanco. Quiero que tomen en cuenta que ahí hay un significado y luego se los voy a estar mostrando. Pero no quiero confundirlos y saltar de un lado a otro. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Luego vamos a hablar acerca de eso. Y le fue dada una corona. Hemos estado hablando un poco acerca de esa coronación, que es lo que vimos en Apocalipsis 13, versículo 2, cuando dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Pero una vez más recuerde, Satanás no puede salir venciendo y para vencer. Por lo tanto, no podemos decir que este jinete de Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y 2 es el anticristo, porque el anticristo no sale venciendo y para vencer. Le voy a mostrar algo y vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 2 y vamos a ir directamente al versículo 14. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Fíjese bien, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hablando de los hombres y hablando del mismo Dios. Dice así: así que por cuanto los hijos, fíjese bien, ahí hace referencia a los hijos. Y si está haciendo referencia a los hijos, va a hacer referencia al padre de los hijos. Aquí está hablando de la creación y se va a hablar también del creador. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Note aquí. Aquí se está refiriendo a Cristo Jesús. Cristo Jesús, según dice la Biblia, allá en Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 23, que Jesús el Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso dice por allá en Isaías 7:14, porque la Virgen dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos o los hombres
participaron de carne y sangre de esta naturaleza humana, el creador de los cielos también participó de algo semejante, pero sin pecado, para por medio de esa encarnación poder destruir el imperio de Satanás. Entonces, ¿cuándo fue destruido el imperio de Satanás? ¿Cuándo se venció a Satanás? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí venció a Satanás, ahí venció a la muerte y ahí venció al pecado. Gloria a Dios. Fíjese bien, si hablamos de Cristo, tenemos suficiente escritura para decir que Cristo salió venciendo. Ya salió venciendo. Ya salió venciendo. Hace 2000 años salió venciendo. Y yo le puedo decir con toda libertad, y se lo voy a mostrar en estos días, que el que anda cabalgando en estos días es el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco sale primero. El segundo jinete del caballo rojo sale después, porque Dios no es injusto. Antes de que venga alguna presión contra el mundo, antes de que venga algún juicio contra el mundo, primero sale Dios invitando al arrepentimiento. Por lo tanto, de los 4 jinetes, si usted busca los 3 jinetes después del caballo blanco, traen dolor, traen problemas al mundo, pero del primer jinete no se dice nada. El segundo jinete es el que sale en el caballo rojo. Y como le digo, les voy a hacer un estudio relacionado con los caballos, porque se hace referencia más en los caballos ahí en Apocalipsis 6 que en el jinete. Primero el caballo, y dice: salió un caballo rojo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de sobre la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Note cómo el jinete del caballo rojo trae dolor al mundo, trae castigo al mundo. Ya empieza la presión de Dios por la injusticia de los hombres. Comienza Dios a hacer justicia. Quiero que sepa esto, que cuando nosotros los hombres comenzamos a olvidarnos de Dios y comenzamos a hacer cosas que desagradan a Dios, automáticamente la justicia de Dios se comienza a manifestar. Todavía no son los juicios de Apocalipsis, pero ya es la justicia de Dios que comienza a manifestarse. Algún país por ahí comienza a tomar represalias contra otro y comienza a hacerle daño, y poco a poco Dios comienza a nivelar la cosa. Allá en los 40s, hermanos, Alemania, con Hitler a la cabeza, sintió que podía gobernar el mundo y comenzó, hermanos, a azotar a sus vecinos y comenzó a meterse con toda Europa, y de pronto Dios comenzó a levantar a otros países por acá y lo pusieron quieto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se le está pasando la mano al hombre y la justicia de Dios empieza a nivelarlo. No es el juicio de Dios todavía, pero ya está la justicia de Dios acomodando las cosas. ¿Estamos entendiendo? Entonces vimos que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, y por medio de su sacrificio le quitó el imperio al que tenía el imperio de la muerte, y es a Satanás. Ahí venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado, empezó a vencer. Y hasta ahí el anticristo no aparece, todavía no ha aparecido en 2000 años. Pero yo quiero que venga a la coronación de Cristo. Venga al capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Vamos a ver la palabra de Dios. Es necesario ver la palabra de Dios. Le digo que los latinos por lo regular tenemos esa tendencia simplemente a recibir lo que ya está hecho, pero necesitamos meternos en la presencia de Dios
Porque hay cosas que a veces a uno no le cuadran, no se acomodan, y es necesario meterse con el Señor. Mire lo que dice ahí Daniel capítulo 7. Vamos a ver la coronación, ¿verdad? Porque dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 se le dio una corona, se le coronó, se le invistió de poder y de autoridad. Mire lo que dice aquí. Daniel capítulo 7 versículo 13, ¿ya lo tenemos? Dice así: miraba yo en la visión de la noche, está hablando Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Piensen esto. Acá en la tierra, Cristo estaba muriendo en la cruz, y con su muerte estaba aniquilando, estaba venciendo al pecado, estaba venciendo a Satanás y estaba venciendo a la muerte. Nosotros simplemente vemos a Cristo muriendo en la cruz, pero en lo espiritual nosotros no vemos nada más. Pero acá la palabra de Dios está hablando de la gloria de Dios, está hablando de Dios el Padre, y está hablando de alguien como el Hijo del Hombre. Y cuando usted mira, lee o escucha la frase el Hijo del Hombre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Dele un aplauso si desea. Gloria a Dios. Note esto. Mire lo que dice Daniel capítulo 7 versículos 13. Para empezar: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se está refiriendo a Cristo, que vino ¿a quién? Vino hasta el anciano de días. Note aquí, no estaba viniendo en las nubes el Hijo del Hombre a la tierra, sino que estaba ascendiendo a la gloria, porque Dios el Padre no estaba acá en la tierra, estaba en su gloria. De manera que cuando Cristo muere y resucita, les dice a los discípulos, porque lo quisieron abrazar las mujeres, y dijo: no me toquen, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Les estaba diciendo, de aquí de resucitar, yo me voy a la gloria. Y aquí lo vemos, lo que está sucediendo. Dice Daniel: vi en esa visión a uno como el Hijo del Hombre, que venía, no venía a la tierra, venía a la gloria, porque ahí habla de Dios el Padre, el anciano de días. Y dice: vino uno como hijo de hombre en una nube. Y allá en Hechos capítulo 1, venga conmigo para que lo veamos cuando se fue. Necesitamos ir leyendo poco a poco la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Quiero que ponga mucha atención. Nos va a llevar un poco esto, pero déjeme decirle que es necesario que entendamos estas cosas. ¿Por qué razón? Porque esto es serio. Si de pronto, si yo digo que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, le estoy dando créditos a Satanás, y no voy a esperarlo como Cristo, no voy a creer que es Cristo. Luego vamos a hablar de otra cosa, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis habla de otro jinete en un caballo blanco. Y quien dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo, dice que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis sí es Cristo, y que es en su venida.
Pero hay que tener cuidado, porque si usted espera al jinete de Apocalipsis capítulo 19, más vale que no lo espere acá, porque él viene solo a destruir. Él no viene a levantar a nadie, viene solo a destruir. Ya cuando el jinete de Apocalipsis 19 viene acá, usted tiene que venir con él, porque si usted viene, si él viene y usted está acá, lo va a destruir. Solo viene a destruir. Luego vamos a hablar de eso. Dijimos entonces Hechos capítulo 1, ¿ya lo tenemos? Dice aquí en el versículo 6, para que lo entendamos mejor. ¿Qué dice ahí? Permítame, hay unas letras negras antes de empezar a leer el verso 6. La ascensión, como decir la subida, la ascendida, ¿verdad? La ascensión, la subida de Cristo. Entonces dice ahí en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablándoles de lo que iban a recibir el Espíritu Santo, mire lo que dice el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí me voy a detener, porque si le sigo con el otro versículo es otro tema. Dice que cuando el Señor les habló a sus discípulos y les dijo: vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder, me van a ser testigos en todo el mundo. Diciéndoles eso, dice, una nube lo envolvió y se lo llevó. Ahora, los discípulos lo vieron perderse acá en esa nube, pero en la gloria lo vieron llegar, porque allá está Daniel diciendo: y vi a uno como hijo de hombre que venía en una nube. Él venía de la tierra y venía hasta la gloria. Ahora sí vayamos, note una vez más para que podamos pasar. Vean lo que dice el verso 9, ponga mucha atención. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Piense por un momento. Los discípulos, viendo que el Señor se eleva, lo cubre una nube y ya no lo ven más. Ahora veamos de la cortina para arriba. Mire lo que dice. Vayamos ahora a Daniel capítulo 7, a ver qué dice la palabra de Dios. Verso 13. Ojalá que me vaya siguiendo. Yo sigo todavía con que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es Cristo, no el anticristo. Estoy empezando a dar el tema, espérese que me falta mucho. Daniel capítulo 7 versículo 13, ¿ya lo tenemos? Miraba yo en visión de noche. Esta es una visión que se le da a Daniel. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Note esto, venía uno como un hijo del hombre. Cualquiera diría, venía uno del cielo como un hijo del hombre, pero ahí no dice que venía del cielo a la tierra, sino, note esto, dice: he aquí, con las nubes del cielo, como fue tomado en la tierra, venía uno como un hijo de hombre. ¿Por qué digo yo que ascendía, no bajaba? Porque dice: porque vino hasta el anciano de días, hasta el Padre. Porque ese anciano de días está simbolizando al Padre. Está en símbolo mostrando a Dios el Padre, el creador de todas las cosas. Vino hasta el anciano de días. Ahora, ¿qué sucede? ¿Para qué vino? Y le hicieron acercarse delante de él.
Ahora, ¿para qué vino? Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. En otras palabras, después de su sacrificio, comenzó venciendo y para vencer. Venciendo hace 2000 años, venciendo ahora, venciendo al anticristo y venciendo en el Armagedón, y se va venciendo el Cristo de la gloria. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Captó lo que dice la palabra de Dios? Los discípulos en Hechos 9 lo vieron elevarse. Siempre eso de que sube o que baja es simbólico. O sea, da a entender a la gloria o de la gloria. Pero dice que lo vieron ascender, lo tomó una nube y desapareció. Pero apenas desapareció acá y estaba apareciendo en la gloria que venía de la tierra a la gloria. No venía de la gloria a la tierra, porque allá estaba el anciano de días, Dios el Padre, y lo hacen acercarse al anciano de días. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicieron acercarse? Para recibir, acuérdese, dice, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Se le dio la autoridad, se le dio la corona, ¿verdad? Se le invistió de poder. Ahí está la investidura de poder, ahí está la coronación del Señor cuando murió en la cruz y que asciende a la gloria para que reciba esa investidura en la misma gloria. ¿Me entiende? Ahora, vea lo que dice ahí en Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. A ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28. Gloria a Dios. Y vamos a leer lo que dice el verso 18. A ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así. Lo voy a leer desde el verso 16 para que lo entendamos mejor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo quiero hacerles una pregunta aquí. ¿El Señor ya había resucitado o todavía no había resucitado? Ahí, para ese momento que estamos leyendo, ya había resucitado. Ya había resucitado. Quiere decir que ya había tenido ese acercamiento a la gloria, al anciano de días, y ahora ya está en la tierra otra vez, apareciéndose a sus discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí está el asunto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le parece? Cristo mismo estaba diciendo hace 2000 años: fui coronado en gloria, tengo la investidura celestial, todo poder, toda autoridad la tengo yo en los cielos y en la tierra. Hace 2000 años salió el jinete venciendo, ahorita 2000 años después está venciendo, y él va a vencer al anticristo al final. Entonces el anticristo no puede salir venciendo y para vencer, porque todavía no ha salido. Cuando salga solo tendrá 3 años y medio. ¿Cómo podemos decir que viene venciendo y para vencer si solamente son 3 años y medio? Ahora,
Satanás le da su trono y autoridad. ¿Se acuerda que así leímos en Apocalipsis capítulo 13? ¿Verdad? Que dice, y Satanás le dio poder, su trono y grande autoridad. Quien lo coronó fue Satanás. Pero ¿Satanás quién es ahorita? Satanás está derrotado. Cristo lo derrotó hace 2000 años. Entonces Satanás le da su investidura de poder, pero Dios no le permite nada hasta que venga el tiempo de la gran tribulación. Ahí va a tener 3 años y medio de autoridad sobre la humanidad. Pero eso no quiere decir que salió venciendo y para vencer. Sale venciendo y en 3 años y medio es vencido por Cristo. No puede salir venciendo y para vencer. Sale venciendo y a los 3 años y medio es vencido. Debería de decir, salió venciendo y para ser vencido, si fuera el anticristo. Solamente hay uno que sale venciendo, vence ahora y sale para vencer, y es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchas otras escrituras, pero no quiero tomarlas todas, sino que lo voy a dejar para escribírselo en un libro. Pero hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Yo solamente quiero que venga otro punto muy interesante también, y que vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Mire, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí una vez más le digo, tome en cuenta, antes que otra cosa, el caballo blanco. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque si usted mira en la apertura de cada uno de los sellos, el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, va a encontrar que no dice, y vi a un jinete, sino comienza diciendo, vi a un caballo blanco, y vi a un caballo rojo, y vi a un caballo negro, y vi a un caballo amarillo. Piensen eso, eso tiene un significado tremendo. Pero si nosotros vemos el color de los caballos, da a entender su naturaleza, da a entender su misión. El jinete del caballo rojo es rojo porque simboliza guerra, simboliza sangre, simboliza violencia. O sea que el color da a conocer su naturaleza. El color negro es el hambre, y también da a conocer, simbólicamente va anunciando lo que hace en contra de la humanidad. Y el cuarto caballo, el caballo amarillo, no es en sí un caballo amarillo canario, sino es un color amarillo verdoso, que viene mostrando la destrucción cuando alguien muere o una comida se echa a perder, el color que toma, ¿me entiende? Y dice que al jinete del caballo amarillo se le dio el poder de matar, es la muerte. Entonces hay muerte desde el primer caballo de color diferente al blanco. O sea, desde el caballo rojo hay muerte, hay destrucción, hay derramamiento de sangre. En el tercer caballo, que es el caballo negro, hay muerte, hay dolor, es hambre, es castigo a la tierra. En el cuarto caballo, que es el caballo amarillo, ya eso es terrible, porque ese ya viene destruyendo con todo, con la violencia, con las guerras y con las hambres y todo. Ese es el más terrible de todos. Pero usted ve al jinete del caballo blanco y usted no le encuentra que venga causando destrucción. Lo ve muy tranquilo,
Alguien dice, no, pero es que viene ahí de encubierto y viene haciéndose pasar como que es Cristo. No, hermanos. Piense primero en esto. Cuando a Satanás se le ha identificado con el color blanco. Cuando al mal se le ha identificado con el color blanco. Al anticristo no se le identifica con el color blanco, sino con el color rojo. ¿Se acuerda de Apocalipsis capítulo 13? Una bestia escarlata, una bestia que viene mostrando, hermanos, con su color, también su misión. Entonces pongamos mucha atención en esto. Venga conmigo. Y vamos a ir inmediatamente a Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Imagínense que fuera el anticristo el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, que durara tanto tiempo engañando a la gente. Pero ¿desde dónde? Si es el anticristo, ¿de dónde lo vamos a poner? Si el anticristo solamente va a tener 3 años y medio para manifestarse. Ya tenemos Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. A ver qué dice la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse, para hermanos que no entienden esa palabra, porque hay hermanos que no entienden esa palabra. Levante la mano los que no entienden esa palabra. Mire, hay hermanitos. Amén. Gracias, hermanos. Nunca les voy a hacer una pregunta para avergonzarlos, al contrario, para que usted entienda. Transfigurarse es cambiar de figura, cambiar de forma. De manera que el Señor tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los invitó a que fueran con él. Y los subió a un monte alto, y allá, al llegar allá a la cima de aquel monte, no sabemos cómo empezó todo. A poco apenas subieron y se andaban acomodando por ahí, cuando empezó el Señor a entrar en esa manifestación de gloria. Y de pronto, dice la palabra de Dios, que su figura, su forma, cambió completamente. Ahora quiero que venga y vea qué es lo que le sucedió al Señor delante de sus discípulos. Dice así, verso 2: y se transfiguró delante de ellos. Oiga, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El color blanco del caballo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Fíjese bien, está representando ahí la justicia, la paz, la gloria, la pureza. Porque acá vemos nosotros que el color blanco está representando la gloria de Dios. Ahí se estaba manifestando la gloria de Dios, de manera que el cuerpo del Señor comenzó a brillar, su rostro comenzó a brillar, los vestidos se hicieron blancos, dice la palabra de Dios. Entonces el blanco está asociado a la gloria de Dios, a la justicia, a la paz, a la victoria, a todo eso. Cuando había un jinete, cuando había un líder de un ejército vencedor, aparecía en victoria en un caballo blanco al frente de todos, porque había vencido, había sido vencedor. Pero aquí vemos, hermanos, lo que dice dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Gloria a Dios. Una vez más, si nosotros decimos que es el anticristo y viene en un caballo blanco, nunca se le ha atribuido el color blanco a Satanás ni a sus seguidores. Ciertamente que el apóstol Pablo dijo
Satanás se puede vestir como ángel de luz, pero si entramos allá, no tiene que ver nada con este versículo. Un día de estos les voy a entrar ahí. No tiene que ver nada con Apocalipsis capítulo 6. Por eso no lo tomo en este momento. Pero mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 17. Gloria a Dios. Es más, se lo iba a leer en otra escritura, pero vayamos rápidamente a Hechos capítulo 26. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. A ver qué dice la palabra de Dios. Posiblemente el tema le resulte a algunos hermanos un poco tedioso, un poco aburrido, pero déjeme decirle, si nosotros fallamos y creemos que es el anticristo y no Cristo, y si le falláramos, ay de usted, ay de mí. Por eso es importante que tengamos esto muy claro, porque usted no se imagina la gran cantidad de enseñanzas que andan ahorita moviéndose por todos lados. Es un peligro tremendo. Hace unos días les puse aquí un video de un personaje muy famoso que ya murió, pero que decía: arrepentimiento no es que caiga usted llorando ahí, eso no. Este personaje decía que Cristo ya viene pronto. Cállense, dejen de engañar a la gente. ¡Qué tremendo! Hay que tener mucho cuidado. Miren lo que dice aquí. Hechos capítulo 26, ¿ya lo tenemos? El Señor Jesús le habla a Pablo, ¿verdad? Porque ya era Pablo, ya lo había derribado el Señor, ya lo había humillado. Y le dice el Señor Jesús a Pablo, por medio de Ananías, para que abra sus ojos, o sea, te mando para que le abra los ojos a la gente, para que se conviertan de las tinieblas. ¿Qué quiere decir la palabra tiniebla? ¿Qué entendemos por la palabra tinieblas? Tinieblas, tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Por colores, vamos. Tinieblas, tinieblas, tinieblas. ¿Qué entendemos por tinieblas? Si lo vemos en el color, tinieblas. La oscuridad, lo negro, ¿verdad? Lo negro. Entonces dice aquí, Dios, moviéndose a través de Ananías, le dice al apóstol Pablo: te mando para que les abras los ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, para que se conviertan, para que salgan de lo negro a lo blanco. ¿Y quién está en lo negro? Satanás. ¿A quién se le identifica con el color negro? A Satanás y a todos sus seguidores. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí está, Satanás identificado con las tinieblas, con la oscuridad, con lo negro, y Dios identificado con lo blanco, con la luz. Entonces, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 no puede ser el anticristo representando a las tinieblas, a Satanás, porque dice, salió venciendo y para vencer. Estaríamos diciendo, las tinieblas con Satanás a la cabeza comenzó venciendo y las tinieblas van venciendo hasta vencer al final. Las tinieblas ya están vencidas, hermanos. Una vez más le digo, las tinieblas ya están vencidas. Satanás ya está vencido. Desde hace 2000 años está vencido. Ya no puede vencer. Ojalá que me entienda. Sin embargo, oiga bien, en estos días le voy a hablar del evangelio como potencia, como poder, como potestad. Pablo dijo a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Note esto, ahí podemos ver al caballo, el evangelio, el caballo que galopa. Fíjese bien, el caballo que galopa.
el evangelio. Ya les voy a hablar, haga de cuenta que usted y yo vamos cabalgando en ese caballo. Somos parte de esa potencia. ¿Está entendiendo? Porque estamos en el evangelio, somos el evangelio. Cristo es el jinete del caballo blanco. Cristo es el que va montando ese vehículo y nosotros vamos ahí con él. El evangelio se ha echado a correr. Por eso, hermanos, yo les digo, ya el jinete del caballo rojo ya anda galopando. Pero hace rato que Cristo ya salió. Fíjese bien, hace 30, 40 años no había la violencia que hay ahorita en todo el mundo. Ya ahorita nada más estamos viendo a ver dónde matan un grupo de gente. Hermanos, son cosas terribles. Acá en San Fernando, allá en Tamaulipas, ¿qué tanto hace que mataron a 70 y tantos centroamericanos en un camión ahí, o los bajaron y los mataron? Por donde quiera, los grupos que matan en Las Vegas hace 2 días por allá en Florida. Pero es una mortandad por donde quiera. Y déjeme decirle, en México, más de la mitad de lo que pasa no sale en los periódicos. En su tierra, El Salvador, en Guatemala tampoco. Muchas cosas ahí quedan, no salen en los periódicos porque los mismos gobiernos no permiten. Pero la situación está tremenda. Entonces tomemos en cuenta esto, hermano, que ya anda el jinete del caballo rojo empezando a galopar por ahí con fuerza, pero hace tiempo que ya Cristo pasó. Hermanos, aquí en Estados Unidos hubo un tiempo de unos tremendos movimientos. Cuando yo me convertí al Señor, por donde quiera que usted pasaba, había lotes baldíos entre una casa y otra, esquinas que no había casas ahí estaba una carpa, ahí estaba un predicador. Usted los veía por donde quiera, pasaba en la noche, ahí estaban ellos con luz que tomaban de los vecinos y ahí estaban predicando la palabra de Dios. Ya no se ve eso, ¿me entiende? Ya no se ve. Pero eso yo lo vi mucho aquí. Yo vi a muchas carpas que había por ahí donde quiera. Ya no se ve eso. Entonces el evangelio ha hecho su recorrido, ha dado la información. Mucha gente no ha querido. Ahí viene ya la violencia detrás. Viene el hambre. Una vez más le digo, no se confíe. Estados Unidos no va a tener muchas cosas. Muchos de los que están ahorita de unos 40 años no van a alcanzar ayuda del gobierno en su retiro, porque el gobierno está haciendo muchas armas para defenderse y para armar a sus amigos que tiene por ahí, y al rato no va a tener ya para darles a los ancianos para que se curen. Así es que, hermanos, necesitamos meternos con el Señor, porque del gobierno no vamos a esperar muchas cosas. Gloria a Dios. Rápidamente, hermanos, venga conmigo rápidamente y vamos a Juan capítulo 20, versículo 11. Rápidamente. Una vez más, recuerde esto: nunca se le ha identificado a Satanás con el color blanco. Nunca se le puede identificar al anticristo con el color blanco, a menos que estemos muy seguros y que la palabra de Dios respalde de que está hablando directamente del anticristo. Pero ahí no hay ninguna explicación que nos diga que se trata del anticristo. Mire lo que dice Juan capítulo 20, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice el verso 11? A ver qué dice la palabra de Dios. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y note aquí, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas. O sea que los ángeles con sus vestiduras blancas están representando lo celestial, lo que es de Dios. Lo blanco representa a Dios, no representa a Satanás. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Ya los voy a dejar ir, nada más quiero que vean estas escrituras.
La vestimenta blanca es símbolo de justicia, es símbolo de pureza, es símbolo de santidad. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que no se han mezclado con el pecado, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Fíjese bien, los que se guarden, los que se mantengan sin contaminarse, dice, andarán conmigo, dice Dios, en vestiduras blancas. Esa es la justicia, esa es la pureza, esa es la santidad, identificando lo blanco con la pureza, con la justicia, con la santidad de Dios. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjese bien, el color de la victoria espiritual. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todo lo blanco viene de Dios, todo lo blanco representa a Dios, no representa a Satanás. Vamos rápidamente, hermanos, a otra escritura, y esto es a Apocalipsis capítulo 19. Ve aquí, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19, porque vamos a cerrar aquí. Dice, verso 11, y vamos a leer el verso 13, 11 y 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí me voy a detener un poquito. De pronto se dice, no puede ser el jinete del capítulo 6 en el caballo blanco el mismo que en Apocalipsis capítulo 19. No puede ser el mismo. Hermano, vea esto. Acá en Apocalipsis 19 está descendiendo el Señor para hacerle juicio al anticristo y a todo hombre desobediente. Ya viene para destruir a la humanidad desobediente, a la humanidad que no quiso creer en Él. Ahí viene el Señor para destruir. Allá en el capítulo 6 viene el Señor comenzando, derramando de su gracia. Viene el Señor. De pronto dice, bueno, pero ¿por qué no trae una espada? Si el del capítulo 19 trae una espada, ¿me entiende? Allá el Señor viene empezando a hacer su recorrido, trayendo el evangelio, trayendo la invitación a que vengan a Él. Y acá en Apocalipsis 19 ya no viene invitando a nadie. Una vez más le digo, examine bien Apocalipsis 19 y no vaya a esperar a ese Cristo. Hermano Rodríguez, pero es Cristo. Pero véale los ojos como llama de fuego. Ahí viene con los ojos como llama de fuego. Acepte al Cristo de hoy que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ese es el Cristo que hay que recibir ahora. Aquel Cristo viene a destruir. Vea eso. Entonces puede ser el mismo Cristo, nada más que allá comienza el evangelio, comienza a presentar la gloria de Dios, la gracia de Dios, y viene ese caballo. Primeramente viene la invitación de Dios a buscarle, y después sale el caballo rojo ya con la violencia, después el negro con el hambre, después el amarillo ya con toda la destrucción de la muerte, pero primero sale Él. Y como le digo, búsquele ahí y no va a encontrar que venga dejando rastro de hacerle daño al hombre. Simplemente viene trayendo la paz. Acuérdese que Él es el príncipe de paz. Él es el que viene trayéndonos la invitación a encontrarnos con Dios, a justificarnos delante de Dios.
Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí, versículo 14, Apocalipsis 19, 14. ¿Ya lo tenemos? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vestidos de blanco en caballos blancos. ¿Qué quiere decir? Eso es la santidad, eso es la gloria de Dios. No es, hermanos, lo blanco que se le adjudique, que se le aplique a Satanás o al anticristo. Y vea lo que dice ahí, hermanos, en el versículo Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 12. Por eso le digo, no espere a este Cristo. Apocalipsis 19 no lo vaya a esperar. Si usted dice, voy a esperar a ese Cristo, mire lo que dice ahí. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y ahí estaba un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Note el verso 12. Y sus ojos parecían llamas de fuego. Le estoy leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Sus ojos parecían llama de fuego. Fíjese bien. ¿Por qué venía con ojos de llama de fuego? Porque viene a hacerle juicio a este mundo. Entonces nunca espere a ese Cristo. Espere a ese que le recibe, como le digo, que le dice, ven a mí, ¿verdad? Y yo te haré descansar. Y reciba ese que dijo en Juan 14:3, si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes estén. Espera al Cristo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:17, que viene Cristo y nos transforma y nos encontramos con Él en las nubes. A ese Cristo es al que tienes que esperar. No esperes al del capítulo 19 de Apocalipsis, porque te destruye. Un día de esto les voy a hablar de esas dos escrituras, Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 19, y vas a ver la gran diferencia. Lo último que vemos, Apocalipsis 20, y ahí terminamos. Apocalipsis 20, a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20 en el versículo 11. Gloria a Dios. Fíjese bien. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un gran trono blanco. Todo lo que tú veas blanco, color blanco en la Biblia, tiene que ver con Dios, con su gloria, con su justicia, con su pureza, con lo celestial. Todo eso es de Dios. Entonces no puede ser el anticristo el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Como te digo, es Cristo, es el Evangelio, va galopando, salió venciendo hace 2000 años, sigue venciendo ahorita, porque aún en este tiempo de tanta maldad, sigue arrancando personas. Es el Evangelio que está venciendo y que termina venciendo al final, lo que vemos en Apocalipsis 19. Póngase de pie, hermanos, vamos a continuar con este tema. Espero que usted haya visto algunos detalles. Faltan varias cosas muy importantes, esto no es todo, pero simplemente es una área que estamos tomando en cuenta para meditar, para no solamente oír algo, que porque lo dijo el doctor en teología fulano de tal, que porque lo dijo el evangelista fulano de tal, dijo que era esto. Perdóneme, hermano, pero hay que investigar, hay que darnos cuenta. Claramente no vaya a ser que nos vayan a llevar en contra de la verdad.